Hola amigos, gracias por estar con nosotros en su canal alternativo Cazador de Realidades. Un gusto para nosotros que esté viendo estos videos. Si usted es una persona a la que le interesa el contenido del canal, le pedimos que se suscriba y luego toque la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando nosotros subamos un video. Hoy traemos para usted, como siempre, fieles al estilo del canal, un tema. Es Hollywood. Vamos a hablar sobre Hollywood, la fábrica de los sueños y las mentiras. Pero quédese con nosotros, amigos. Créame, es un tema interesante, un tema en el que estamos inmersos y que pertenece a nuestra realidad de los fines de semana, a la realidad nuestra y a la de nuestros hijos, inclusive a la de nuestros nietos. Quédese con nosotros, amigos, porque va a estar bien interesante el video. Amigos, gracias por haberse quedado con nosotros. Créame, va a ser un video bastante educativo. Pero antes, quiero comentarle algo. La generación de hierro creció prácticamente yendo al cine a ver películas que en aquel tiempo eran películas de baile, eran películas de comedia, una que otra película de acción, donde también habían películas de miedo, obviamente, censuradas, obviamente, en aquel entonces, estamos hablando por los años 70, 80. Y era como una costumbre del fin de semana, sábado o domingo, visitar los cines que había en ese entonces. Y por mencionar algunos, estaba el Cine Majestic, estaba el Cine Regis, estaba el Fausto, estaba el Cine Plaza, estaba el Cine Terraza, y así podemos seguir mencionando una cantidad de cines que por 2 colones, por 2.50 de Colón, usted podía ir a ver una película. Ahora, ¿qué veía usted en esas películas? Usted veía fantasía, veía cuestiones artísticas, veía imágenes de ciertos artistas que eran íconos en aquel tiempo, eran parte de nuestra realidad. ¿Quién podría decir de nosotros que no fue a ver las películas de Rocky Balboa? La 1, la 2, la 3. ¿Quién de nosotros no se emocionó viendo ese tipo de películas? O por otro lado, veíamos películas de Disney que eran en aquel entonces pues Blancanieves, La Bella Durmiente, etc. Siempre todo aquello acompañado a los dulcitos que metíamos de escondidas, porque los dulces en el cine eran muy caros y aparte de eso no había suficiente dinero para todos. Se compraba una palomita de maíz para toda la familia y se compartía, y eran cosas muy bonitas. Yo tengo muchos recuerdos agradables de ese entonces. Ahora, hemos titulado este tema como la fábrica de la fantasía y las mentiras, porque vamos a hablar de la otra parte que ha afectado nuestra realidad, que ha afectado nuestros valores y creencias, que ha afectado nuestra percepción de la realidad, y que fue a través de este tipo de situaciones como las películas, donde se nos fue dando un adoctrinamiento para que nosotros seamos lo que somos. Y realmente Hollywood no es más que una maquinaria que se ha utilizado desde hace mucho tiempo para influir en las opiniones, en la formación de
personalidades, en ciertos conceptos de las multitudes, de las personas que van a ver las películas. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque a través de lo que a usted se le presenta en una determinada película, dependiendo del tipo de película que usted vea, obviamente, estamos hablando de películas que tienen cierto realismo, o películas de tipo históricas, o películas que le llaman basada en hechos reales. Usted adquiere cierta percepción sobre ciertos conceptos que a usted le han vendido y que usted sigue creyendo que así son. Inclusive, a través de este aparataje mediático, han tratado de vendernos cambios de historia, cambios históricos, los cuales muchas personas siguen creyendo que las cosas son tal y cual las vieron en una pantalla de cine. El poder que tiene la industria cinematográfica a nivel mundial es enorme. Es enorme. Y sirve para muchas cosas. Ahora, en primer lugar, si nosotros tomamos en cuenta ciertas cuestiones, hemos sido educados. Fíjese bien, la palabra educar no es más que un cambio de conducta. Cuando usted, a través de aprender a algo, cambia su actitud, su conducta, usted se ha educado. Entonces, nos hemos educado prácticamente, o sea, hemos cambiado la manera de pensar de ciertas situaciones. Y le voy a explicar algo, por ejemplo. Cuando nosotros veíamos películas como, por ejemplo, películas en las cuales está basada en hechos reales de la guerra de Estados Unidos con Vietnam, a nosotros se nos plantea, fíjese bien, que el Vietcong o los norvietnamitas son los malos de la película. Y de ahí viene la frase, el malo de la película o el bueno de la película. Son los malos de la película. ¿Por qué? Porque están matando a los pobres norteamericanos. Pero lo que no te dicen es que ese país llegó a dejar la ciudad de Vietnam sin un solo edificio en pie, porque tiró más de miles y miles y miles de bombas en su capital. Eso no te lo dicen, pero esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la película dice que los vietnamitas son malos porque ponían trampas en la selva y los pobres soldados caían en esas trampas y se metían unas pullas o se paraban en una mina. Y así te van educando. ¿Para qué? Para que tú vayas tomando una posición basada en una participación bélica. Te vas educando a través de eso. Y crea también una situación de conciencia. ¿Por qué? Porque tú vas haciendo conciencia de que el comunismo es malo y hay que combatirlo. Porque todo lo que sea rojo es igual a comunismo. Porque la hoz y el martillo significa opresión, significa que la gente está en esclavitud dentro de determinado país, y eso es una percepción que te venden a través de las películas que se hacen de este tipo. Ahora, acuérdate que a través de la película también se te informan ciertos aspectos. Por ejemplo, hablemos de las minorías. ¿Recuerda usted la película Filadelfia con Tom Hanks? Bueno, me imagino que usted la ha visto. Si no la ha visto, pues se la recomiendo. Aquí es donde a nosotros nos presentan, fíjese bien, un caso de un abogado de cierta firma de abogados, que valga la redundancia, que adquiere VIH. Y como consecuencia, fíjese bien, de esta situación, él es despedido
de la firma, y él comienza prácticamente un juicio demandando a la firma de abogados. No le voy a contar el final de la película porque no es el objetivo del video, pero usted la puede ver, está gratis, la puede ver en YouTube. Pero aquí le vienen presentando una situación. Usted no puede hacer sentir mal a una persona con VIH positivo. Usted no puede hacer diferencia de personas. Hasta cierto punto, esto es algo que se le informa, se le dice. Pero también hay una cosa, amigos. A través de este tipo de películas se puede manipular a las personas. Se pueden manipular. ¿Por qué? Porque simple y llanamente estos temas sirven para que usted tenga más apertura, para que los adolescentes la vean y digan, bueno, pues no es tan malo contagiarse de VIH, pues que, o sea, hay ciertas opciones, ahora hay tratamiento, etcétera, etcétera. Amigo, hemos hablado de que Hollywood es la fábrica de las mentiras y de los sueños. Sueños para algunas personas, sueños para los directores, positivos, ¿verdad? Obvio, los editores, las personas que son los artistas, que a través de estas películas recolectan en participación millones de dólares, porque usted vaya a pagar 5 o 7 dólares por ver una película en estreno. Y este tipo de personas, o sea, los protagonistas, llegan a tener grandes cantidades de dinero como consecuencia de la popularidad, fíjese bien, que se les presenta. Pero también te venden algo más, te venden las tendencias. ¿Y a qué le llamamos nosotros tendencias? Bueno, sí, la tendencia al uso de ciertas marcas, al uso de cierto estilo de vida. Y para muestra un botón, ahí usted tiene, por ejemplo, la saga, porque aquí vamos a ver una situación, hay una evolución del Hollywood original, creado allá por 1900. El cine mudo, las películas en blanco y negro, luego las películas a color, luego los efectos especiales, y así la evolución ha ido haciéndose mágica para que tú puedas tener un gancho para ir a ver esa determinada película. Y esa determinada película va a llevar un mensaje. Va a llevar un mensaje que va a tocar tu mente, tus sentimientos y tus percepciones. Y cuando hablamos de tu mente, estamos hablando que puede cambiarte el cassette. Puede decirte, por ejemplo, como te decía hace un momento, en películas de la Segunda Guerra Mundial, curiosamente, los malos son los alemanes y los buenos son los aliados, estadounidenses, ¿sí? Pero ahora, mira la historia. Estados Unidos y Alemania son prácticamente grandes socios. Entre comillas, ya hemos hablado anteriormente en otros videos que los países no tienen amigos, tienen socios e intereses. Pero bien, hoy son grandes socios. ¿Quién iba a decir que en 1940 iban a estarse matando unos con otros? Pero a ti te lo presentan como que los alemanes son los malos, los alemanes son los que tenían los campos de concentración y nada más lejos de la realidad. Todo eso es real, eso es real. Hay cosas que son reales, pero también te le pusieron un poquito de color, también te le pusieron un poquito de argumento para venderte la idea, la idea de un holocausto. Fíjese bien, en 1940 al 45, los perseguidos eran el pueblo judío. Hoy, en el 2024, los perseguidos son los palestinos y los persiguen los judíos.
las cosas han cambiado. Ya van a sacar una película de eso y le voy a decir una cosa. Le van a plantear a usted la realidad que ellos quieren que usted vea para tocar su mente, sus sentimientos y su percepción. Y eso así va a ser, amigo. ¿Ya? Porque de eso se trata. De eso se trata Hollywood. De un amarillismo, de presentarle las cosas de tal manera para que usted cambie su manera de pensar o deje de pensar, deje de analizar ciertas cosas, las pase por alto. ¿Por qué? Que le vendieron una idea, le vendieron una percepción, le vendieron algo para que usted piense como ellos quieren que piense. Ahora, cuando usted ve una película de tipo histórica, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que muchas de estas películas tienen inconsistencias. Inconsistencias históricas, inconsistencia en los datos, inclusive inconsistencias aún en la parte puramente del vestuario, en la parte de los personajes, etcétera, etcétera. Le voy a decir algo. Cada película dice adaptada. Eso de adaptación, lo que quiere decir es que yo le puedo cambiar a la historia los datos, le puedo cambiar el vestuario, le puedo cambiar la situación, le puedo cambiar el área geográfica, le puedo cambiar el tiempo, le puedo cambiar, todo le puedo cambiar. Pues se lo voy a adaptar para hacer una película basada en un hecho real, lo cual no significa realmente que las cosas hayan pasado tal y cual se lo presenta en una película. Ese es el caso, por ejemplo, así, del Titanic, el caso de Salvando al Soldado Ryan, el caso de Lo que el viento se llevó, el caso del Doctor Zhivago y otras películas más que tienen una cantidad de inconsistencias y que los expertos, y ese día que viene la parte crítica, pues, o sea, la parte que critica el film, que ve lo que es la coreografía, el vestuario, el guión y todo lo demás, son personas un poco más serias y que, pues, obviamente dicen en qué consisten las inconsistencias de los datos, de las fechas, del vestuario, del escenario, etc. Hacemos esta aclaración porque muchas personas creemos que todo lo que se nos presenta en una película tiende a dar como consecuencia una tendencia. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, en 1979, cuando comenzó la cuestión de la famosa saga de la Guerra de las Galaxias. Y yo le aseguro, yo fui a ver la saga completa, porque me llamaba la atención el futurismo, los efectos especiales, cosas que se veían en las pantallas gigantes de los cines, que a ti te llamaban la atención, te enamoraban, te quedabas perplejo viendo aquellas cosas en la pantalla. Eso era Hollywood. Fantasía, efectos especiales, modificaciones de los guiones, las fechas, personajes. Estuvimos haciendo un poquito de revuelo cuando íbamos a hacer este video y nos pusimos ahí a leer algunas cosas. Un artículo decía, hay un artículo que dice las 10 películas que tienen los mayores errores, fíjense bien, en cuanto a la edición, en cuanto a los datos históricos, etcétera, y sale una serie de películas ahí. Muchas las acabo de mencionar ahorita, pero otras pues no vienen al caso. Pero usted creció pensando que los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial, porque eso es lo que Hollywood le dice. Usted creció así, te lo aseguro. Lo que no le dicen es la verdad. La verdad es otra cosa. Y se lo voy a dejar a ustedes de ver porque usted es analítico y usted es pensante y me gusta y me encanta la gente que tengo aquí de su
suscriptores porque en la caja de comentarios me dicen, mira, tal cosa, esto y esto y esto, no me agradó, esto y esto y esto, lo busqué y no era así. Eso, así a nosotros, al equipo de Cazador de Realidades nos gusta. ¿Por qué? Porque nos hace ir a revisar también. Como le dije la última vez en un video, lo que nosotros decimos no está escrito en piedra. Nosotros no podemos equivocar, somos humanos. Y eso es una de las situaciones que nosotros tenemos. Que cuando nosotros vemos una película, esta película puede generar debates, puede generar discusiones, las cuales son muy, muy importantes. Sobre todo cuando al final de cuentas este debate va a traer como consecuencia el descubrimiento de algo real. ¿Qué es lo que a usted le interesa? La realidad real. Ahora, Hollywood también nos presenta ya no solo la película, sino que también asociado a una película un determinado actor. Y ese determinado actor va a ser un ícono, por ejemplo, íconos de películas de acción, como por ejemplo Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, puede poner a Steven Seagal, o sea, otros, Jet Li, Mel Gibson, que se desarrollaron en películas de acción, fíjese bien, y que nos van a dar a nosotros una iconografía. O sea, queremos ser como esta persona, queremos ser arrojados, valientes, queremos ser personas inteligentes, analíticas, tener esa resistencia física. Y eso nos hace a nosotros pues, querernos parecer al ícono que tenemos. O sea, muchos de nosotros tratamos de ir al gimnasio, nos cortamos el pelo igual, o sea, usamos cierto tipo de ropa que era la que se presentaba en determinadas películas. Tendencias, modas, también es parte de todo esto. Y estas estrellas vienen con los años a consagrarse como grandes artistas de ciertos tipos de películas. Tenemos películas de suspenso, películas muy serias, como películas donde actúa John Hopkins, por ejemplo, El silencio de los inocentes, Dr. Letter, Hannibal, Dragón Rojo. Otra saga que no te la presentaron como saga, pero que te están presentando un drama psiquiátrico de una persona que come gente. Y te presentan al psicópata y al sociópata de esa manera, y es una película para personas que piensan. Porque he de decir lo siguiente, también Hollywood tiene eso, hace películas que te hacen pensar, que te hacen analizar las cosas. También con actores muy serios, como el que acabo de mencionar ahorita. Y también son íconos, son personas a las cuales uno admira y ve y puede, fíjate, determinar que es una buena actuación. Te da gusto ver esa película. ¿Por qué? Porque es lo que te están presentando. Te están presentando un ícono, una persona, un artista. El gancho para que tú vayas a ver la película. Ahora, lo anterior hace también que tú empieces a desarrollar cierta empatía. Empatía por algunas películas, como las comedias, por ejemplo. Jim Carrey es uno de los que me gusta mucho, pero que también te da un mensaje al final. Por ejemplo, El chico del cable. Es una película que es de Jim Carrey y de usted la va a ver como que fuera algo gracioso, pero usted al final de cuentas viene a ver que hay una personalidad sociópata también, el protagonista, y que te dice que las cosas, cómo se crió este niño, lo cuidó el cable,
de niño, en esa etapa del tiempo, tenías que las madres iban a trabajar y dejaban el televisor encendido, y eso nos pasó a todos. Para que el niño estuviera quieto le poníamos una película de muñequitos, y todavía hay muchos padres lo seguimos haciendo. Y no estamos hablando de mi generación, estamos hablando de la generación actual. Ahora, ¿qué ha cambiado con los años? ¿Qué cambió en el 2020? En el 2020 tuvimos que estar encerrados. La pandemia del COVID-19. Y tuvo que mutar Hollywood. No podía ir la gente. Fue una prácticamente de los sectores que más pérdidas obtuvo en los 2 siguientes años después del COVID-19. Entonces, vienen los streaming. Vamos a pasarlo por cable y tú vas a pagar por ver esa película en tu casa. Porque es estreno. Una van premium. Pero el objetivo sigue siendo lo mismo, amigos. El objetivo siempre sigue siendo, fíjense bien, educar, cambiar percepciones, moldear emociones, agitar discusiones, tomar íconos y producir empatía por determinadas situaciones. Hollywood no es lo que parece, amigos. Creo que ustedes están al tanto de lo que ha pasado últimamente entre las personas. El año pasado se descubrieron varias cosas de cierto cantante y ha pasado manchando el buen nombre de muchos actores que estuvieron involucrados en ciertas situaciones que no son ni muy legales ni muy agradables. ¿Cuánto tiempo va a suceder esto todavía, amigos? Creo que, y le seré sencillo, como le dije un día en un video, a veces hay que ser un poco conspiranoide, pero creo decirle que si hay alguien que puede estar detrás de las películas, de qué se va a filmar, de cómo se va a filmar, de cuál va a ser el mensaje oculto, el mensaje directo, el mensaje subliminal, son los políticos. Y la silla. Y se lo dije así para que quede como una silla. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual van a hacer cierto tipo de control social. Hay algunos especialistas que hablan de ingeniería social. Y de hecho, les prometemos un video más adelante sobre los métodos de control social que se están utilizando en nuestro tiempo para controlar a las personas. Amigos, esperamos que hoy vea una película con un trasfondo. ¿Qué me quieren vender? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Cuál es el enfoque? ¿Me van a vender algo diferente? ¿Esta película tiene algo oculto para mis hijos, para mí, para los niños? Tratemos, amigos, de ser analíticos en todas las partes de nuestra vida. Le dije algo al principio. Es una realidad de los fines de semana. Yo recuerdo, esperábamos los fines de semana porque mamá y papá nos llevaban al cine. Usted síguelo haciendo. Escoja películas educativas, películas con valores, lea los argumentos, vea el avant premium, vea noticias sobre quién hace la película, el director, quiénes son los protagonistas. Y si es una película histórica, investigue cuál es la diferencia entre la historia y la adaptación de la película para que tenga un contexto histórico. Y usted diga, como dijeron algunas personas en ciertas películas, eso nunca pasó.
Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Fui a ver la película WhatsApp. No sé si usted ha visto esa película. Una película basada en la guerra civil de El Salvador. Y la fui a ver con mi hermano. Mi hermano es unos años menor que yo, pero también vivimos la guerra, sí. Había unos chicos que eran mucho más jóvenes en el cine y la mayoría del auditorio estaba lleno de personas mayores. Estamos hablando mayores de 35 años. Personas que habían vivido la guerra en carne propia. Pero estos chicos estaban ahí sí haciendo una gran bulla y estaban diciendo: esto es mentira, esto nunca pasó, y estaban haciendo cierta bulla y todo, hasta que vino un grupo de personas mayores y de una manera poco amable les dijo que se callaran. Era una película histórica, era una película que para algunas personas tenía una significancia personal. Para mí lo fue. Le dejo siempre el consejo. No importa que sea una película cómica, no importa que sea una película de acción, va a haber siempre al final algo que le van a querer vender. Hollywood es la fábrica de las mentiras y es la fábrica de los sueños. Amigos, nos despedimos siempre desde el canal polémico Cazador de Realidades. Cuídese mucho, amigo, usted se lo merece.